Hola a todos y a todas. En este video tutorial vamos a hablar de las cartas de presentación y vamos a intentar dar respuesta a una serie de preguntas que normalmente siempre se nos presentan a la hora de enfrentarnos a esta tarea. Iremos poquito a poco desgranando cada una de estas preguntas. Lo primero que tenemos que saber es que una carta de presentación es un documento que acompaña normalmente a nuestro currículum, en el que nosotros tenemos la oportunidad de hablar un poquito más y de explayarnos un poquito más acerca de nuestra experiencia, de nuestras habilidades, de nuestras competencias a la hora de desarrollar el puesto de trabajo concreto y pues nuestro interés también en ocupar un puesto de empleo en la empresa a la que nos estamos dirigiendo. ¿Son imprescindibles las cartas de presentación? Bueno, es verdad que los estudios más recientes relacionados con este tema indican que la mayoría de las personas que hacen selección de personal no se leen las cartas de presentación. Pero si nosotros estamos muy interesados en un puesto de trabajo y en una empresa en concreto, tenemos que dirigirnos a ella de una forma más directa y eso pues tenemos oportunidad de hacerlo utilizando una carta de presentación. Muchos candidatos presentan su carta de presentación y si nosotros no la hacemos en un proceso de selección, vamos a estar un poquito en desventaja respecto a ellos, porque el seleccionador puede interpretar que mientras que los demás se han preocupado y se han esforzado en hacer una carta de presentación, nosotros no. Pueden interpretar que lo mejor es que no estamos muy interesados en la empresa, con lo cual es recomendable siempre presentar una carta de presentación junto con nuestro currículum. ¿Podemos usar siempre la misma carta de presentación? Pues rotundamente no. Igual que hacemos con el currículum, cada vez que lo presentamos a una oferta concreta o a una empresa en concreto, tenemos que adaptarlo a esa empresa y a esa oferta. ¿Vale? Entonces, siempre que vayamos a hacer envíos de currículum, tenemos que dedicar un tiempo a adaptar tanto el currículum como la carta de presentación que vamos a usar. Lo más importante de una carta de presentación es que sea única y personalizada para la empresa a la que nos vamos a dirigir. Con eso es la única manera en la que podemos llamar la atención de la persona que está leyendo y que va a ver luego nuestro currículum. Si utilizamos la misma carta estándar para todo, eso se va a notar, desde que se empieza a leer, y lo que va a decir de nosotros es que, que precisamente eso, que no somos muy aplicados y que no nos molestamos mucho en dirigirnos a la empresa en concreto y en adaptar nuestras herramientas de presentación. ¿Cómo tenemos que presentar esa carta y de qué manera, ¿no? Pues la carta de presentación se presenta siempre antes del currículum. Cuando las presentábamos en papel, pues metíamos en un sobre la carta de presentación y detrás el currículum en papel. Ahora que ya lo podemos hacer a través de correo electrónico, pues presentamos en el mismo archivo la carta de presentación, la hoja 1 y la hoja 2, nuestro currículum. Yo recomiendo que se haga en el mismo archivo porque eso facilita mucho las cosas a la persona que está haciendo la selección. Solamente tiene que abrir un archivo, ahí tiene primero la carta de presentación y luego puede ver con más detalle nuestra experiencia en el currículum. Nuestra labor tiene que ser siempre intentar facilitar en la medida de lo posible la labor de la persona que selecciona, porque si le complicamos las cosas probablemente acabará descartando nuestra candidatura. Entonces, para facilitárselo, lo metemos todo en un mismo archivo y así también pues garantizamos que no se va a perder la carta de presentación o que no se nos va a perder el currículum, sino que va a ir todo junto en el mismo documento. Hay diferentes tipos de cartas de presentación. Normalmente hablamos de dos. Aquellas cartas que elaboramos cuando respondemos a una oferta que hemos visto o aquellas cartas que elaboramos cuando queremos presentar nuestra candidatura a una empresa porque nos interesa mucho trabajar allí, aunque no tenga en este momento ofertas de empleo abiertas. La estructura más o menos la misma, pero tiene alguna diferencia una y otra. ¿Cómo redactamos esa carta? Pues bueno, antes de empezar a redactar hay que buscar información de la empresa a la que nos vamos a dirigir porque eso nos va a ayudar a la hora de enfocar nuestro perfil y de adaptar nuestras competencias a lo que la empresa o la idea que nosotros nos podemos hacer de lo que es la empresa. Y tenemos que reflexionar acerca de nosotros mismos y pensar qué cosas tenemos nosotros
que ofrecer a esa empresa en concreto. ¿Por qué nosotros somos un buen candidato para esa empresa? Tenemos que pensar en nuestra experiencia, tenemos que pensar en nuestra formación, tenemos que pensar en nuestros puntos fuertes, tenemos que pensar en nuestras competencias a nivel profesional, y todo eso luego lo vamos a destacar y lo vamos a ordenar en nuestra carta de presentación. La estructura que tenemos que seguir, pues sí que podemos tener una plantilla que nos sirva como modelo, y luego siempre que tengamos que presentar una carta de presentación, pues adaptar esa plantilla, trabajar sobre esa plantilla y adaptarla a la empresa en concreto. Lo primero que vamos a encontrar, o lo primero que vamos a poner, es un saludo, que puede ser general. Si no sabemos a quién va dirigida la carta, pues podemos poner estimado señor, señora. Y si vamos a dirigirlo a alguien en concreto, porque tenemos el nombre de la persona que va a hacer la selección, pues ponemos estimado señor Martín o estimada señora Benítez, por ejemplo. Luego vamos a poner un parrafito en el que expliquemos por qué estamos escribiendo esa carta, es decir, pues me pongo en contacto con usted para hacerle llegar mi candidatura en respuesta a la oferta de camarero que he podido ver en su perfil de Facebook, por ejemplo. Luego tenemos que redactar un parrafito 2 en el que ya hablemos de nosotros, de nuestra experiencia o de nuestra formación o de nuestras competencias personales y de por qué nosotros creemos que somos el candidato ideal para esa empresa. Luego tenemos ya que ir cerrando la carta con un párrafo en el que dejemos claro que lo que queremos conseguir es poder mantener una entrevista para ampliar la información que la empresa necesite relativa a nuestro perfil profesional. Y luego ya pues despedirnos de forma correcta. Muchas gracias por su atención, recibo un cordial saludo y nuestro nombre a modo de firma. Una pregunta que nos puede surgir es, bueno, si yo ya voy a enviar mi currículum por correo electrónico y ahí voy a redactar un poquito ese correo, ¿eso me vale como carta de presentación o tengo que adjuntar además una carta? Bueno, pues como les decía antes, lo de adjuntar una carta siempre es recomendable. Y cuando mandemos nuestro currículum por correo electrónico, es verdad que ese correo electrónico, ese cuerpo de correo que nosotros vamos a redactar puede hacer la función de carta de presentación. Si la oferta en concreto no nos pide explícitamente que acompañemos el currículum de una carta de presentación, el cuerpo de correo puede ser nuestra carta de presentación. Si nos interesa mucho, como decíamos antes, esa oferta o esa empresa, pues además de lo que podamos escribir en el correo, redactamos la carta de presentación y la acompañamos al currículum. Sí que es importante, me gustaría decir aquí, que siempre que mandemos un currículum por correo electrónico tenemos que escribir algo en ese correo electrónico. Si lo mandamos en blanco únicamente con el currículum, va a quedar muy feo, va a dar una información negativa de nosotros porque va a dar la impresión de que estamos mandando currículum aquí y allá indiferentemente, que no nos preocupamos ni siquiera de redactar ese email, que se supone que es donde estamos intentando dar lo mejor de nosotros. Si ni siquiera ahí en ese momento redactamos el correo electrónico y nos esforzamos un poquito, la empresa va a entender que no somos unas personas muy aplicadas y que no nos gusta esforzarnos y que ni siquiera nos molestamos en personalizar y en dirigir un currículum o una carta o nuestra presentación, que es donde más tenemos que dar de nosotros, ¿no? Bueno, pues para finalizar vemos algunos ejemplos. Esta es una carta de respuesta a una oferta y, como les comentaba, se suele poner también en la esquina superior izquierda los datos del remitente, nuestro nombre, apellidos y los datos de contacto más relevantes. En la esquina superior derecha, en la parte izquierda ponemos los datos de la empresa y el lugar y la fecha, y luego ya empezamos a redactar. Estimado señor, señora, el primer parrafito donde decimos por qué enviamos esta carta de presentación. Un segundo parrafito donde ya empezamos a hablar de nosotros y ponemos pues, por qué nosotros nos adecuamos a esa oferta. Empezamos a cerrar la carta con nuestra intención de poder mantener una entrevista personal, que es lo que buscamos, y finalmente el saludo y la despedida. Otro ejemplo de una carta de presentación, pero en este caso de autocandidatura, vemos que es bastante similar. Únicamente en este caso no nos dirigimos a la empresa porque hayamos visto una oferta, sino porque nos gustaría ser tenido en cuenta en los procesos que se puedan abrir dentro de la empresa. Explicamos también por qué yo me presento a esta empresa y por qué creo que yo puedo hacer un buen trabajo aquí, por qué me interesa esta empresa en concreto.
Y de la misma manera cerramos pidiendo una entrevista personal y nos despedimos de forma correcta. Bueno, pues esto es todo lo que quería comentarles acerca de las cartas de presentación. Espero que les sea útil y nada, muchas gracias por su atención.